el hombre empieza a enfriarse y le da lugar a su carne, al producto de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no los llevamos cautivos a la obediencia a Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él tenga preeminencia y tenga control de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, de nuestras rebeliones. Es ahí donde empieza el decaimiento y el enfriamiento espiritual. Llega el momento en que a usted le sale tanto trabajo, o tantos problemas, o tantos conflictos con su mujer, con su esposa, o con sus hijos, que se olvida que hay un Dios todopoderoso que está observando su vida y su caminar. Esto se llama enfriamiento, la escasez espiritual. Bien, el enfriamiento espiritual es la temporada de aumento del pecado y disminución de la obediencia. El Señor dice: yo no quiero sacrificios. ¿Qué es lo que Él pide? Obediencia. Le voy a hacer una pregunta, no me la respondan, solamente hagan así o así. En algún momento le llega ese deseo, ese anhelo grande de ir a la iglesia, o más concretamente le dan ganas de ir a la iglesia, pero se las aguanta. ¿Cierto que sí? O yo me las estoy inventando. Es real, hermano. Eso significa que usted es un ser humano sujeto a emociones. Somos circunstanciales cuando nos conviene. Cuando estamos en medio de la muchedumbre. Yo le voy a decir una cosa: nosotros estamos vivos por causa del testimonio de la cruz del Calvario. Él testificó allá por nosotros, entregó su vida por nosotros, y nosotros somos tan miserables que ni siquiera podemos orar en medio de la muchedumbre por los alimentos. Dígame, ¿cómo quiere que le llamemos a esto? ¿Demasiada reserva o enfriamiento espiritual? Este es el enfriamiento espiritual. Bien. Aumento del pecado y disminución de la obediencia en aquellos que profesan ser cristianos. No todo pecado es igual al enfriamiento espiritual. No todo pecado, vamos para allá. Tristemente, los cristianos debemos esperar que nuestras vidas sean un ciclo continuo de pecado y arrepentimiento del pecado por la fe en Cristo Jesús. Todos los días pecamos. Todos los días estamos sujetos al pecado. El mismo apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos capítulo 7, se la voy a leer para que no vaya a decir que es que se la está inventando. Me gustaría. Romanos capítulo 7. Quiero leer rápidamente desde el 13 para poderles explicar lo que está sucediendo en el mundo, en la cosmovisión espiritual. Versículo 13 del capítulo 7 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, o sea, la ley es la misma palabra. Sabemos que la palabra es espíritu, porque sabemos que la ley es espiritual,
mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mira lo que dice el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero, eso hago. Aborrecemos el pecado y muchas veces lo acariciamos y está con nosotros. El Señor dice en su palabra que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Mientras estemos en este tabernáculo terrestre, siempre nos asaltará la ley del enfriamiento, de la muerte, de la tortura espiritual. Mira lo que dice el apóstol en el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo lo que estoy haciendo. Soy un hombre de Dios, soy un ministro de Dios, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto hago. Y fue un hombre, considero con sumo respeto, que en el Nuevo Testamento fue el hombre que Dios más usó, aparte de los evangelios. Este hombre no solamente fue un gran ministro, sino fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia. ¿Por qué la perseguía? Porque él creía que estaba haciendo lo bueno. Eso nos pasa a nosotros. Trabajar no es malo, trabajar es bueno. ¿Sabe por qué? Porque usted se está ganando el pan con el sudor de su frente, como lo dice el Señor allá en Génesis. Y ganarás y comerás y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero cuando nosotros quitamos la vista del Señor, viene el enfriamiento, el ataque espiritual al hombre. Sigamos. En el enfriamiento espiritual, este siglo de arrepentimiento que sigue al pecado se rompe y se pierde terreno espiritual. Todo lo que hemos avanzado, aquellas experiencias sobrenaturales que tuvimos un día acá en el altar, en medio de la alabanza, en medio de la predicación, sentíamos que Dios estaba ministrando nuestras almas, nuestro espíritu se estaba fortaleciendo, pero ahora no. Y yo le voy a decir algo. Usted está trabajando y le sale más trabajo. No tiene trabajo y no le sale trabajo. Porque usted, cuando no tiene trabajo, le dedica ese tiempo a la iglesia, al Señor. Entonces, las huestes del enemigo conocen todas y cada una de nuestras prioridades, pero nuestras prioridades no las ponemos avantes, no las hacemos presentes en nuestras vidas. ¿Cuál es la prioridad del ser humano? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Todas y cada una de nuestras necesidades, sean físicas, económicas, materiales, emocionales, van a ser suplidas por el Señor. Tenemos demasiados problemas nosotros. El arrepentimiento. Usted sabe que cuando un hombre se arrepiente o una mujer se arrepiente, es el síntoma más poderoso para deshacer el enfriamiento. El arrepentimiento. Cuando el hombre se arrepiente, ¿sabe qué está haciendo? Automáticamente está deshaciendo todo aquello negativo que hay en nuestras vidas. Porque el arrepentimiento conduce a los pies del Señor.
voy a hacer una pregunta. ¿No le ha pasado a usted que dice, me arrepiento de no haber ido a la iglesia, mi amor? Tuve la oportunidad y no lo hice. El enfriamiento espiritual deshonra a Dios. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Nosotros nos damos cuenta fácilmente que teniendo la oportunidad de ir a la iglesia, estamos viviendo tiempos casi apocalípticos. Solamente falta el rapto de la iglesia para que todas las profecías que se han venido cumpliendo empiecen este ciclo poderoso, como es la venida del anticristo y el falso profeta. Y aparte de eso, no solamente eso, sino que vendrán hombres amadores de sí mismo con apariencia de bondad, pero negarán la eficacia de la misma. El arrepentimiento es la verdadera esencia del cristianismo real. El arrepentimiento. Así que el arrepentimiento, el enfriamiento espiritual, deshonra a Dios, desprecia a Cristo como nuestro Dios y nuestro Salvador. No solamente eso, no solamente deshonra a Cristo, es un descrédito espiritual. El enfriamiento tiene tanto poder que deshace todos los principios, todos los cimientos del cristianismo, todo lo que tú has edificado con tanto tiempo. El enfriamiento lo pulveriza, porque cuando el hombre quita sus manos del arado, cuando el hombre deja de tener esta comunión con Dios, viene el enfriamiento. Es mortal el enfriamiento. Vayamos al libro de Oseas. Oseas está antes de Miqueas, antes de Amós está Oseas, y después del libro de Daniel, del profeta Daniel. Oseas capítulo 11, versículo 7. Qué tristeza tan terrible. Nosotros decimos y confesamos amar, querer, honrar a Dios con nuestras palabras, pero con nuestro comportamiento, con nuestra toma de decisiones, decimos totalmente lo contrario. Vamos a leerlo. Oseas capítulo 11, versículo 7. ¿Están conmigo, hermanos? Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente quiere enaltecerme. ¿Por qué? Porque no hay virtud, no hay fortaleza espiritual. ¿De dónde vamos? Por ejemplo, si yo voy a ponerle gasolina al carro y no tengo dinero, ¿de dónde voy a ponerle gasolina al carro? Si no es con lo que yo tengo en el bolsillo. Voy a leer otra vez el versículo. Oseas capítulo 11, versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido, se ha hecho al lado de la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Dios Santísimo, ninguno, absolutamente, o sea, honestamente, ninguna de las personas que me llaman el Altísimo, miro lo que dice, me quiere enaltecer. Es difícil, yo no entiendo. Glorificar a Dios, levantar el dulce nombre del Señor cuando estamos
en decadencia espiritual, en enfriamiento espiritual. Yo sé que muchos de ustedes hacen un esfuerzo casi sobrehumano para ir a la casa del Señor, y gloria a Dios por ello, hermanos. Usted no sabe, no conoce las lágrimas de ella y las mías. Usted no sabe eso. No sabe cuánto le rogamos al Señor. Le decimos: Señor, ¿qué pasa? Somos nosotros los culpables de esto. Y le hemos dicho al Señor: dinos qué hay que hacer. ¿Quieres que nos hagamos a un lado? Y el Señor nos dice: no, tú continúa. Porque esta no es obra de hombres, es la obra del Señor. Entonces, ¿para qué uno le sirve, se sacrifica? Procura agradarlo a Él, para dejarnos vencer por la adversidad, por el enfriamiento que se nos acerca, que nos rodea. Es una prueba poderosa, fuerte para cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de ustedes viene: ¿y dónde está fulano de tal? ¿Y dónde está la hermana fulana de tal? Quizás está enferma, quizás no tiene transporte, quizás está sin trabajo. Pero ese no es motivo. No hay motivos. O quizás tiene mucho trabajo. Si el hombre supiera economía, se acercaría a los pies de Dios. Esta es la fuente de la economía. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que multiplica al 1000 por 1, no como los bancos. Los bancos le quitan a usted el 1000 por 1. Amén. Observando nuestra propensión al enfriamiento espiritual, somos propensos. Ahora mira lo que decía el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Usted puede tener múltiples razones para no venir a la iglesia, pero no tiene ninguna razón o motivo o circunstancia que lo conduzca al enfriamiento. No hay. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que tú tienes, empezando por estar en este país, es la perfecta voluntad del Eterno. Estamos aquí por causa del Eterno. Voy al versículo 16 de Romanos capítulo 7. Y si lo que no quiero, mira lo que dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, o sea, yo soy asaeteado, soy asaltado por los malos pensamientos, por el enfriamiento, entonces me doy cuenta que al hacer yo lo que no quiero, estoy diciendo: la ley es buena, pero yo estoy vendido al pecado, yo estoy empeñado con el pecado. Mientras nosotros estemos habitando este tabernáculo terrestre, en nosotros siempre va a morar el mal. La carne quiere carne. Estamos vendidos al pecado, hermano. Lo dice en Génesis capítulo 1. El varón va con su esposa y ve una más bonita que la de él, y no se puede detener en voltear a mirarla. Es como que alguien le hiciera esto. Y busca una oportunidad para... ¿Usted cree que yo soy de palo o qué? Yo también soy humano como usted. Nuestros miembros
espíritu, alma y cuerpo. Y todos nuestros 5 sentidos, nuestras extremidades, están vendidos al pecado. De ahí el enfriamiento espiritual. Si todo el cristianismo que una vez profesó a Jesucristo como su poderoso, suficiente y eterno Salvador regresara a las iglesias de donde salió, las iglesias estuviesen abarrotadas por todos aquellos que partieron del reino del Señor a las tinieblas. El enfriamiento es una de las armas más poderosas que ataca y que deshace los cimientos del cristianismo. No quiero preguntar, no quiero hacer esta pregunta, pero la voy a hacer. ¿Usted ora? No la responda, respóndasela usted. Usted se tira de rodillas, pone su frente en el piso reconociendo de dónde viene y le dice: Señor, no tengo trabajo, no tengo deseo de ir a tu casa de oración. Le dices tú eso. Mira lo que este hombre fue el instrumento que el Señor usó más poderosamente en el Nuevo Testamento. Pablo, estoy en la epístola del apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 17. 16, vale, el 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, pero yo no. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La influencia, la potestad del pecado. Por eso no podemos juzgar prematuramente al que hace algo malo, sino en la potestad negativa, la potestad del pecado que se encuentra en él. No es el pobre hombre o la pobre mujer, es el pecado que mora en él. Aleluya. Voy al versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El versículo 18 dice algo impresionante. Estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 18. Las palabras que están en las Sagradas Escrituras, cada una de estas palabras es espíritu. Y si usted lee el versículo 17 y hace el 18, y hace un poquito de análisis morfológico, o sea, empieza a analizar cada una de las palabras y su significado. Dice: y yo sé que en mí, y hay una coma, y yo sé que en mí, y después dice: esto es, coma, en mi carne no mora el bien. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Usted le puede poner todo lo que quiera a su carnecita, le puede quitar y le puede poner, la puede adornar todo lo que quiera. Su carne y la mía están vendidos al pecado. Hay unos que son esclavos de su propia carne. Se miran al espejo así: este soy yo. Esa carnecita se va a quedar acá. Esa carne, ese tabernáculo terrestre que tú habitas, está vendido al pecado.
No lo digo yo, lo dice la Escritura. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer lo bueno. Hay algo que me inspira, que me estimula, que me conduce a hacer lo bueno. Vean lo que dice. Ahí está la respuesta. Pero no el hacerlo. Mis miembros. ¿Cuáles son los miembros del cuerpo humano? Viéndolo desde el punto de vista espiritual. Sus 5 sentidos. Esos son sus miembros. Porque estas son extremidades. Estos son los miembros. Yo sé que el querer, hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y llego a la conclusión triste y fatal que estoy vendido al pecado. Voy a ir al versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero en medio de todo esto está el enfriamiento espiritual. La frialdad congela los ánimos. La frialdad, el enfriamiento, produce que cautiva de tal forma al hombre que lo reduce a su mínima expresión desde el punto de vista espiritual. Empieza a ver cada una de sus necesidades, sean físicas, materiales, emocionales, económicas o morales, y se da cuenta: ¿para qué voy a la iglesia? Empezando porque no tengo gasolina para el carro. El otro no tiene carro. Y el otro dice: ¿pero para qué voy a la iglesia? El pastor no le va a solucionar. Esa es una realidad. No, yo no le voy a solucionar. Pero este es el manual poderoso de procedimiento sobre la faz de la tierra. Este es un manual grandísimo. Primero sabemos, identificamos quiénes somos, por qué somos, quién nos levantó, quién nos hizo, quién tiene gobierno sobre nosotros, quién es mi proveedor, quién es el dueño de mi vida, quién es el que rescata de mi pie de no caer. Es impresionante, hermanos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. El enfriamiento que tengo yo. Y si hago lo que no quiero, si el producto de mi vida es negativo, es porque la influencia que me ministra, la influencia que tiene control sobre mí es negativa. Y entonces, ¿qué influencia es esa? ¿Cuál es esa? El enfriamiento. El enfriamiento se camufla de una manera tan poderosa que cega cada uno de nuestros sentidos. No nos permite ver con claridad la profundidad de lo que está pasando en nosotros. Hermanos, yo les tengo una noticia bonita. El pueblo del Señor estuvo 430 años de esclavitud en Egipto. Ellos solamente tenían derecho a dormir y a trabajar, pero era más el tiempo que trabajaban que dormían. Cuando fue Moisés y le dijo a Faraón: yo quiero que mi pueblo tenga un poquito más de comida y menos trabajo, ¿sabe qué hizo?
le aumentó el trabajo y menos comida. Les multiplicó el dolor y se pusieron molestos. ¿Por qué? Porque el Señor no hizo lo que Él quiso, lo que ellos dijeron. ¿Sabe qué sucedió, hermanos? Empezaron a renegar y a maldecir por la visita de este hombre de Dios, de Moisés. Después de esto, el Señor va y los saca, pero ellos aguantaron. ¿Sabe cuántas generaciones pasaron? 6 generaciones pasaron mientras ellos estuvieron 430 años en cautiverio, en esclavitud. Pero Dios es tan bueno. Es un Dios de portentos, de prodigios, de milagros, maravillas. Pero es un Dios de misterios. Después de 430 años de esclavitud, los saca y les da una bendición grande. Ellos salieron con oro, plata, piedras preciosas, cada uno de ellos, por orden del Eterno. Cada uno llevaba oro, plata, incienso, mirra, de todas las piedras preciosas. Salieron llenos. Aguantaron 430 años. Pero el problema es que cuando Dios nos empieza a bendecir, el hombre empieza a cerrar la mano. No solamente nos bendice, nos muestra su poder y su sobrenaturalidad. El calzado no envejeció, el calzado se agrandó. La ropa, no había tiendas de ropa, de calzado, mucho menos supermercados para ir a comprar algo. Tenían tesoros, pero no tenían comida. Tenían tesoros, pero no tenían calzado, vestido. Dios lo proveyó. ¿Por qué? Porque ellos depositaron una vez más su fe en el Eterno. Así pasa hoy en día. Si tú no tienes, lo he dicho varias veces, cuando tú empiezas a doblar tus rodillas, reconociendo de dónde vienes y delante de quién lo haces, las potencias de los infiernos se empiezan a estremecer y la gloria del Señor se hace patente en cada una de nuestras vidas. Eso hizo el Señor. Dios es grande, es poderoso. Permítame seguirle hablando acerca. El enfriamiento no se limita de ninguna manera a los incrédulos o a los creyentes nominales, o sea, la gente común y corriente, los hipócritas en la iglesia o la iglesia en general. Es una mezcla de cristianos y aquellos que profesan la fe, pero no la poseen. Profesamos tener la fe, pero no la tenemos. Profesamos, hablamos de fe, pero cuando llegan las primeras de cambio, cuando asalta la duda, la prueba, la lucha, la tribulación, la persecución, el hombre desvanece su fe, porque es más poderoso el enfriamiento, la duda, la inquietud y todo aquello que asalta al hombre. La fe huye, porque hay enfriamiento espiritual. Saca un cubo de hielo y ponlo en el sol, a ver si se derrite inmediatamente. No. Ahora pon un poquito de agua en el freezer, rapidito. Es más, ni lo puedes tocar porque se te pega, si es hielo seco. Así trabaja Dios. Dios permite todo lo que
Todo lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí no es un misterio, hermano. En Dios hay dos voluntades. Se lo voy a explicar bien, rápido. Hay dos voluntades: la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que nos sucedan muchas cosas. Ahora, ¿para qué? ¿O por qué? ¿Cuál es el resultado? Muchos hombres han tenido que llegar a los pies del Señor después de un accidente. Muchos de nosotros llegamos a los pies del Señor porque nos trajo con lazos de amor. La perfecta voluntad de Dios es que nosotros lleguemos al arrepentimiento sanos, bien. Pero muchas veces tenemos que llegar a los pies del Señor después de haber perdido todo, después de haber perdido a la mujer, los hijos, todo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Sigamos, hermano, ya vamos a terminar. ¿Usted cree que el pueblo no se enfría? Claro. ¿A ustedes a veces no les da pereza ir a la iglesia? Claro que sí. ¿Y por qué no ir a la iglesia? La iglesia no me salva. Perdemos la recompensa de parte de Dios. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Timoteo está después, antes de Tito y después de Filemón, creo, después de Tesalonicenses. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Timoteo 2:5. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Es fácil enfriarnos, es fácil alejarnos de Dios, es bien fácil. Pero qué difícil es arrodillarse e ir a los pies del Señor. Muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque el enfriamiento surte un efecto demoledor en nuestra fe. Ataca directamente nuestros principios morales, como es la fe. Deshace los principios de la fe. Los ataca, los fulmina, porque esas son sus bases espirituales. Eso es lo que nos mantiene de pie a nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué significa esto? Nuestra comunión con Cristo tiene que ser honesta. Honesta. No venimos a la iglesia para que Él nos dé algo. Traemos nuestras aljabas llenas de gratitud. Si no tienes para comer, si no tienes transporte, calzado, comida, techo, no te quejes. Dile: Señor, el Señor dio, el Señor quitó. Sea su nombre glorificado. Porque si tenemos, por Él tenemos. Y si no tenemos, por Él no tenemos. ¿Dónde está el misterio? Porque muchas veces lo que no tenemos lo hemos perdido porque no sabemos administrar lo que viene de lo alto. Si tenemos un poquito de trabajo, lo menospreciamos.
Pero el fruto de nuestro trabajo nunca lo ponemos en la mano del Señor. ¿Acaso el hombre cuando nació vino con algo? Desnudos nacimos, desnudos nos vamos. Sea el nombre del Señor glorificado. Voy a terminar con Pablo. Romanos capítulo 7. Los veo un poco así medio contentos, por no decir tensos. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Estoy en el versículo 21 del capítulo 7 de Romanos. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, hago una pregunta: ¿cuál es el hombre interior para ustedes? Porque quiero saber si estamos en la misma página. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? ¿Me deleito qué? 21. Porque se... Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, veo otra influencia que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que con el alma, con el espíritu le sirvo a Jesucristo, pero con la carne a la ley del pecado. Por eso es muy importante llevar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos pueden ser buenos, pero son aseteados, son desviados por la frialdad, por la inseguridad. ¿Sabe por qué? Porque en nuestros miembros, acá, está el pecado. Ahorita está feliz, está contento. Dentro de un rato no quiere nada con nadie. Fue asaeteado. El enfriamiento espiritual, el enfriamiento es una de las armas más poderosas, contundentes. Es un arma que no se ve, no se puede detectar, sino solamente con la unción del Espíritu de Dios. Las circunstancias corren a tu favor para no ir a la iglesia. El trabajo, la mujer, el primo, la abuelita, la esposa, el esposo, los hijos, todo juega un papel importantísimo. Pero esto no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pensamientos fueron interceptados por la frialdad. Eso es lo que está pasando. Nosotros, si hay algo, si hay una de las profesiones sobre la faz de la tierra más delicadas, es la de la predicación. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo trabajar haciendo sillas y si me queda una mal hecha me van a regañar o quizás me la cobran. Pero si yo hago tropezar un alma, estoy jugando a la vida eterna. Ay de mí si le dijere fábulas o cuentecitos o chistecitos. No, hermanos, les hablamos con el corazón. Es fácil alejarnos de Dios. Nos desviamos desde el vientre materno al decir mentiras. Levante la mano a los que dicen mentiras. Uy,
solo yo. Gloria a Dios por los que no dicen mentiras. Ahora levante la mano los que han pensado decir una mentira. Le voy a decir algo, hermanos. ¿Cómo es el de la vaca? El de la vaca, ¿cómo es? El que coge la pata, ¿cómo es? Dígame eso, hermano. Dígame, enséñame eso, ¿cómo es? Tanto peca el que ¿qué? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Le voy a decir algo, hermano. Cuando usted piensa en la mentira, usted cree que es el Señor el que le está diciendo: dile esto para que quedes bien. Es Satanás el padre de mentira. No es el padre de los homicidas, no es el padre de los millonarios, es el padre de los mentirosos. O sea que si yo continúo con mis mentiras, ¿me salvo o no me salvo? Va a terminar ya con Romanos, porque viene lo más duro. 23, pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra influencia espiritual en mis miembros, en mis sentidos. 23, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nosotros somos emocionales y circunstanciales, pero le voy a dar un consejo: cuidado con las circunstancias y cuidado con las emociones. El hombre no puede ser ni emocional ni circunstancial, porque sus emociones, reacciones y debilidades, si las llevas cautivas a la obediencia de Jesucristo, Él toma control. Las circunstancias: no tengo transporte, está lloviendo, está haciendo mucha sol, está muy lejos, hay muy poquitos, hay demasiados y no me conocen. Esas son circunstancias. El hombre no puede ser circunstancial. Voy a leer este versículo otra vez. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, si tiene mucho trabajo el hombre, no va a la iglesia. Y si tiene poquito, tampoco, porque tiene que ir a trabajar. Y preciso le sale trabajo el día que hay que ir a la iglesia. No son pedradas, hermano. Usted sabe que esta es una verdad. Esta es una verdad. Y los que vienen a la iglesia todos los días de servicio les dicen que son ratones de iglesia. Hay gente muy grosera, hermanos. Hay gente muy irrespetuosa, hermanos. Entonces yo soy ratón de iglesia, porque todos los días que hay servicio vengo a la iglesia. Y no toco, no canto, ni nada de eso, pero hago cualquier cosa. Y cuando sea me pongo triste, pero hago algo. O algo hago. ¿Cómo se dice? ¿Hago algo o algo hago? Dígamelo rápido. Vamos a terminar. Está en el 23, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no estoy diciendo que usted no adorne su cuerpo, adórnelo. Vaya al médico, póngase bien, preocúpese por su salud, está bien. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Yo creo que el evangelio es solamente para los pobres que existen. El evangelio le calza a todo el mundo, le calza bien a todos, ¿no es cierto? La riqueza más grande que el hombre puede tener sobre la faz de la tierra es tener la paz del Eterno en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios mueve todas las circunstancias, toca la mano de los poderosos para que te sirvan a ti. ¿Conocen el pasaje de la vida de Sarepta de Sidón? Es impresionante. Es impresionante. No tiene explicación. No tenía. Era una mujer de edad y tenía a su hijo y solamente tenía poquita harina y poquito aceite, solo para una torta. Llegó el profeta Elías y le dijo: mujer, ¿tienes algo de comer? Ella le dijo: sí, Señor. Tengo un poquito de harina y tengo un poquito de aceite para hacer una torta para mi hijo y para mí, y después moriremos, porque había hambre en esa época y solamente tenía un poquito. Y este hombre le dijo: prepáramela a mí primero. Si usted analiza morfológicamente la frase prepáramela a mí primero, se da cuenta que primero él y después ella. Y la mujer obediente empezó a preparar su torta y le dijo el profeta: nunca escaseará la harina y el aceite en tu casa. ¿Qué tipifica la harina? Los bienes materiales. ¿Qué tipifica el aceite? Los bienes espirituales, la presencia del Eterno en tu vida. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora terminamos con esto. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La mente, el espíritu y los pensamientos son uno solo. Y el alma es aparte totalmente. Hermanos, vayamos a los pies del Señor. Llevemos todas nuestras necesidades y díganle: Señor, estas son mis necesidades, pero quiero que me uses. Le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes les han dicho al Señor: úsame? Él está esperando. Dios no es arbitrario. No te va a usar a ti sin que tú lo quieras, pero Él conoce la debilidad del corazón y conoce lo que puede hacer a través de un corazón noble, contrito y humillado. Pasemos aquí. Yo voy a orar por ustedes, hermanos. Hoy tenemos, mañana vamos a tener también.